¿Qué onda? Hoy estamos de regreso con la segunda parte del juego de baño de San Valentín. En el primer video hicimos toda la parte frontal de la tapa del baño. Hoy vamos a trabajar con la parte de adentro de la tapa. Vamos a trabajar con la parte de atrás, la parte de adentro. Y lo que vamos a hacer es poner la aguja en el punto bajo del hilo rosado, exactamente aquí. Yo voy a trabajar con el hilo rosado. Pueden utilizar pues cualquier color que quieran. Yo voy a utilizar este rosadito para que no se note. Y aquí voy a empezar a hacer el primer punto. Y luego voy a hacer 6 cadenas. Luego hago el siguiente punto bajo, donde está el punto bajo de la primera vuelta de los corazones. Aquí. Ahora hago 6 cadenas otra vez. Y el punto bajo en el siguiente punto bajo, miren. Vamos a hacer esto todo alrededor. Como pueden ver, por la parte de enfrente no se nota ya que estamos utilizando el mismo color. Pueden también utilizar el hilo rojo si desean. Y aquí ya estamos finalizando la vuelta. Miren cómo quedó. Vamos a empezar haciendo 5 cadenas. Luego hacemos el pilar entre medio de las cadenas. Ahora 2 cadenas. Y el siguiente pilar en el punto bajo. Luego 2 cadenas. Y el siguiente pilar entre medio. Y esto lo vamos a repetir en toda la vuelta. Y así es como va quedando. Finalizamos la vuelta con 2 cadenas. Hacemos el punto deslizado en la tercera cadena de donde empezamos. Ahora voy a hacer un punto deslizado y voy a empezar el pilar entre medio. Luego 2 cadenas y hacemos el siguiente pilar entre medio. Vamos a hacer exactamente lo mismo que la vuelta anterior, con la única diferencia que los pilares van a ir en el espacio. Pueden también hacer los pilares sobre los pilares. Es opcional. Y aquí ya finalizamos la vuelta con un punto deslizado. Aquí voy a cortar el hilo. Ahora vamos a enrollar el mismo hilo rosado 2 veces en el dedo. Y vamos a empezar haciendo un nudo primero, que es como una cadena apretadita. Luego hacemos 2 cadenas. Hacemos un pilar. El próximo pilar ya van 3. Ahora 4. 2 cadenas. Y ahora vamos a hacer 4 pilares otra vez. Luego 2 cadenas. Y 4 pilares otra vez.
Luego alamos el hilo para cerrar la vuelta. La vuelta no se va a cerrar completamente, esto es como una media luna, ¿verdad? No se cierra el círculo. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. Le damos vuelta al trabajo. Vamos a hacer un pilar sobre el mismo espacio de las 3 cadenas. Luego hacemos otros 2 pilares juntos. Luego 2 pilares más. Y 2 más. O sea que estamos haciendo 8 pilares. Hacemos las 2 cadenas. Y ahora repetimos otra vez los 8 pilares. 2 en cada espacio. Las 2 cadenas y repetimos otra vez. Finalizamos la vuelta. Hacemos 3 cadenas, le damos vuelta al trabajo y hacemos un pilar en el mismo espacio. Ahora solamente hacemos 1 y 1, 1, 1, 1, 1 y 2 para finalizar. O sea que en total hay 10 pilares. Luego hacemos las 2 cadenas y repetimos lo mismo. Primero 2 pilares y en los siguientes espacios solamente un pilar en cada espacio y en el último hacemos los 2 pilares juntos. Luego hacemos las 2 cadenas y repetimos otra vez. Finalizamos la vuelta 3. Hacemos una cadena solamente. Le damos vuelta al trabajo. Y ahora vamos a hacer 5 pilares. En el tercer pilar, en el espacio del tercer pilar, ahí vamos a hacer los 5 pilares juntos, o sea, un abanico. Luego el punto bajo en el centro. Y hacemos el siguiente abanico entre medio de los otros 5 pilares. Y aquí ya estamos formando el primer corazón. Luego hacemos el punto bajo entre medio, donde está el espacio. Y vamos a repetir lo mismo con los otros 2 corazones. Y aquí ya se ven los 3 corazones, miren. Ahora hacemos 6 cadenas. Le damos vuelta al trabajo, hacemos un punto bajo entre medio del abanico. Luego 3 cadenas, hacemos un pilar entre los 2 abanicos. Ahora 3 cadenas
el punto bajo entre medio del abanico, 3 cadenas y el pilar entre medio de los corazones. Y seguimos repitiendo lo mismo en toda esta vuelta. Ya les voy a mostrar cómo se ve. Las 3 cadenas y finalizamos con un pilar. Ahora veamos cómo se ve. Ahora hacemos 6 cadenas otra vez. Le damos vuelta al trabajo y vamos a hacer un pilar en el primer espacio, en este espacio, aquí. Luego las 3 cadenas, un pilar en el siguiente espacio, luego las 3 cadenas, un pilar en el siguiente espacio, las 3 cadenas, un pilar en el siguiente espacio, las 3 cadenas, y el siguiente pilar lo vamos a hacer sobre el pilar que queda en el centro de los corazones. 3 cadenas y otro pilar en el mismo espacio. Estamos haciendo un aumento. Ahora seguimos haciendo los pilares en los espacios, las 3 cadenas, un pilar en el espacio, las 3 cadenas, el otro pilar en el espacio, 3 cadenas, otro pilar, o sea que son 4 pilares en los espacios, 3 cadenas, y ahora voy a hacer 2 pilares en el pilar que quedó entre medio de los corazones. Aquí es donde estamos haciendo el aumento otra vez, o sea que son 2 aumentos. Y luego seguimos repitiendo lo mismo. Ya les voy a mostrar cómo se ve. Y hacemos un pilar en el último espacio, las 3 cadenas y el último pilar en la tercera cadena. Y ahora veamos, así es como se ve, miren. Ahora hacemos 6 cadenas otra vez. Luego el pilar en el primer espacio, las 3 cadenas, un pilar en el siguiente espacio, seguimos repitiendo, el pilar en el espacio, y cuando llegamos a esta esquinita de aquí donde hicimos el aumento, ahí hacemos el pilar, las 3 cadenas y otro pilar allí mismo. Luego hacemos las 3 cadenas y un pilar en cada espacio, las 3 cadenas y el siguiente pilar, las 3 cadenas y el siguiente pilar, las 3 cadenas y un pilar más, las 3 cadenas, otro pilar, las 3 cadenas, y ahora en este espacio hacemos el pilar, 3 cadenas y otro pilar. Aquí están ya los 2 aumentos en esta vuelta. Seguimos haciendo lo mismo.
Y hacemos el pilar en el espacio, las 3 cadenas y el último pilar en la tercera cadena, aquí. Ahora veamos el trabajo otra vez. Ya hemos hecho 7 vueltas. Ahora la octava vuelta hacemos 6 cadenas. El pilar en el espacio. Vamos a seguir repitiendo lo mismo. Las 3 cadenas y el pilar. Las 3 cadenas y el pilar. Y cuando llegamos donde hicimos el aumento, vamos a hacer otro aumento en esta vuelta. Un pilar, 3 cadenas y un pilar. Luego las 3 cadenas y el pilar. Y aquí en esta esquinita el pilar, las 3 cadenas y un pilar. Este es el segundo aumento. Luego hacemos el pilar en el último espacio, las 3 cadenas y el pilar sobre la tercera cadena. Y aquí finalizamos la vuelta 8. Y la pieza que recién hicimos pues va aquí. La vamos a unir con la pieza de la tapa. Y lo que vamos a hacer es, aquí voy a unir primero con un punto deslizado. Voy a hacer 2 cadenas. Luego vamos a hacer el punto bajo pasando la aguja por las 2 piezas. Así de esta manera. 2 cadenas. Paso la aguja por las 2 piezas donde está el pilar. Luego 2 cadenas. Y sigo repitiendo lo mismo. Para esto deben marcar la pieza de la tapa con unos ganchillos para que cuenten los espacios, para que no les quede torcidos. Ahora les muestro, miren, así va quedando. Si no quieren unirlo así con el ganchillo, también pueden hacerlo con la aguja de mano. Y aquí ya finalicé haciendo toda la pieza, miren, pero el hilo no lo he cortado porque vamos a hacer una vuelta. Entonces aquí con el mismo hilo voy a hacer 2 cadenas. Voy a hacer un punto bajo en el siguiente pilar que ven aquí. Pueden hacer un punto deslizado o un punto bajo. Ahora hago 2 cadenas y el pilar sobre la esquinita esta de la pieza, ¿verdad? Aquí. Luego hacemos 2 cadenas y el siguiente pilar sobre la siguiente esquinita donde está el pilar. Vamos a hacer esto en toda esta parte baja de la pieza. El siguiente pilar en la esquinita esta de la vuelta.
siempre las 2 cadenas, otro pilar, las 2 cadenas y el pilar en la siguiente esquina, no en el centro, sino que en la siguiente esquina. Aquí hacemos el último pilar. Y cerramos con un punto bajo. Hacemos un par de cadenas y cortamos el hilo. Y así es como queda, miren. Tiene que quedar un poquito apretadito. Ahora con el hilo rojo vamos a trabajar en la orilla de los corazones, de los 3 corazones. Voy a meter la aguja aquí. Vamos a hacer con el hilo rojo. Pueden hacerlo también con el hilo blanco. Y lo que vamos a hacer son puntos bajos. Un punto bajo en cada espacio. Con la excepción, ya les voy a mostrar dónde vamos a hacer 2. Aquí va uno. Aquí va uno y en el mismo espacio va otro. Recuerden que hay un pilar, ¿verdad? Entre medio. Entonces en ese pilar de entre medio, ahí van 2 puntos bajos. Y cuando llegamos al centro del corazón, el punto bajo lo hacemos debajo del punto bajo del corazón. Esto es para que se distinga. Luego hacemos el punto bajo y luego los 2 puntos bajos donde está el pilar, pero uno a cada lado, miren, así como de lado. Aquí va uno, aquí va uno y el próximo en el espacio, miren, aquí, para que se puedan distinguir. Esta puntada hace que los corazones se distingan. Y seguimos repitiendo con los otros 2 corazones. Y aquí van 2, miren, uno a un lado del pilar y el otro al otro lado del pilar. Luego seguimos un punto y el próximo punto un poquito más abajito, donde está el punto anterior, miren, aquí abajito. Ahora les muestro, miren, esos 2 puntos que les dije distinguen a los corazones. Y aquí finalizamos y cortamos el hilo rojo. Y todos los hilos sueltos que tenemos, pues con la aguja de mano los vamos escondiendo. Ahora hacemos el acabado de la orilla. Yo lo voy a hacer con hilo blanco. Y aquí en la esquina voy a hacer una cadena. Y lo que voy a hacer en esta parte de aquí son puntos medios. 2 puntos medios en el espacio. Luego un punto medio en el pilar. 2 en el espacio. El próximo en el pilar y así sucesivamente.
Finalizamos esta fila. Luego hacemos un punto bajo en esta esquina de aquí. No vamos a cortar el hilo todavía. Y en el segundo espacio que ven aquí, no en el primero, sino que en el segundo, en esta arca de aquí, vamos a hacer un abanico de 6 pilares. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego el punto bajo en el siguiente espacio. Ahora el siguiente abanico. Luego el punto bajo en el siguiente espacio. Y vamos a hacer esto en toda la vuelta. Y lo que les voy a mostrar es que los abanicos que estamos haciendo, los estamos haciendo en la vuelta que hicimos para unir las dos piezas. Y ya aquí cierro con un punto deslizado. Ahora voy a hacer puntos bajos en la siguiente orilla, en toda la orilla que hicimos anteriormente de la tapa. Estoy haciendo 2 puntos bajos en el espacio y un punto bajo sobre el pilar. Eso es todo lo que vamos a hacer en esta orilla de aquí. Y ya aquí finalizo. Ya cortamos el hilo y con aguja de mano pues escondemos los hilos sobrantes. Y ahora les muestro pues cómo se ve ya el trabajo por la parte de adentro de la tapa. Así es como se va a ver. Y ahora vamos a hacer el acabado de toda la orilla del forro, que es la parte que va a ir encima, que no lo habíamos hecho todavía. Estoy haciendo un punto bajo sobre cada pilar, o lo pueden hacer sobre cada espacio. Y el punto bajo del centro del corazón lo hacemos un poquito más abajo para que se distinga. Lo mismo que hicimos con los otros corazoncitos. Luego hacemos el punto bajo sobre cada pilar. Y el punto bajo entre los corazones lo hacemos en el espacio también para que quede un poco más abajo. Y seguimos repitiendo. Y aquí finalizamos con el hilo rojo y yo voy a hacer una vuelta más con el hilo blanco.
un punto bajo en cada espacio. Con la única diferencia que cuando llegamos entre los corazones, miren, acá cierro 2 puntos bajos juntos. Y esto ya es lo último que hacemos para el forro. Y estén pendientes para el próximo video porque vamos a hacer el forro del tanque. Y esta pieza la repetí también para hacerla como alfombra. Si tienen preguntas, me las hacen saber en los comentarios y nos vemos para la próxima. Bye bye.